Listo, buenas tardes nuevamente para todos. Me confirman porfa si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, Sí, ingeniero. gracias Pedro. Manuel, gracias. Listo, entonces vamos a continuar. Hoy ya tenemos la sesión número 5. Vamos a mirar los componentes del sistema. La vez pasada nosotros hablamos de los paneles solares. Hoy vamos a hablar de las baterías, vamos a hablar del regulador de la batería y vamos a hablar también del inversor. Cada uno de estos temas pues es bastante extenso, tiene muchos matices, tiene mucha información. Para tratar de entregarla en tan corto tiempo pues es complicado. Traté pues de resumir lo más relevante de cada uno de estos elementos, em, pues para poder entregarles la información de una manera pues lo más rápido posible y que lo entendamos de buena manera. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Antes de que se me olvide, estaba mirando ahorita eh, la lista de asistencia. Tengo acá una persona que siempre llena la asistencia, pero no está en el listado oficial. Ahorita que vi a Oscar Duarte. Oscar, su merced no está en el listado oficial. ¿A qué se debe esto? No entiendo su merced por qué está acá en el grupo. Si alguien le pasó el link o porque su merced siempre llena la asistencia, pero no está en el listado oficial. ¿Me confirma, Oscar? Bueno, ahí está presente, pero creo que no me escucho. Listo, entonces vamos a iniciar con la presentación. Entonces vamos a hablar acerca del regulador de carga, como su palabra lo indica, su nombre lo indica. Nos sirve para regular precisamente la carga de la batería. Entonces, este regulador está en ese trayecto entre el panel solar y la batería. Entonces, si nosotros conectáramos directamente la batería al panel, pues esto es una mala práctica, algo que no va a funcionar ni para el panel ni para la batería. Entonces, necesitamos utilizar este elemento. Él lo que hace precisamente es regular que la carga que viene del panel, la energía que viene del panel, llegue correctamente hasta la batería. Entonces hay de diferentes tipos, ya vamos a ir mirando cuáles son esos tipos. Así físicamente los vemos como estamos viendo acá en pantalla. Hay de diferentes gamas, de diferentes precios para diferentes aplicaciones. Hay unos más robustos, como este que estamos viendo acá a la izquierda, donde tiene pues acá una pantalla LED. Esto lo hace que sea más preciso, va a entregar la información acá más fácil, usted puede leer acá la información, mientras que en estos de acá pues a pesar de que son de buena calidad pues no podemos obtener esta información así directamente desde el regulador. Entonces, algunos de ellos también tienen unas aplicaciones que usted la puede descargar en el celular y puede ver estos datos en la pantalla del celular. Entonces, como les digo, hay de diferentes marcas, de diferentes precios. Estos Victron son uno de los más comunes que usted puede encontrar acá en el mercado colombiano, de buena calidad. Listo, entonces, ¿qué es un regulador? Entonces, un regulador es en un sistema fotovoltaico es un dispositivo electrónico que controla y gestiona el flujo de energía entre los paneles solares, la batería y en algunos casos la carga, pero usualmente nosotros lo vamos a entender como entre panel y batería. Esto con el fin de evitar sobrecargas, descargas profundas o daños en la batería. Ya vamos a mirar qué es una sobrecarga, qué es una descarga profunda y vamos a ver cómo hacen estos dos
parámetros que la batería pues pierda eficiencia o se pueda dañar prematuramente. Entonces, esa es la idea, que el regulador va a cuidar la batería. Es el encargado de eh, asegurar el buen funcionamiento de la batería. Como les decía, tenemos dos tipos de reguladores. Vamos a mirar acá el MPPT. Este regulador es de mayor em, tecnología porque él va a ayudar em, a que esa carga que viene procedente del panel sea lo más óptima posible. Entonces él tiene un algoritmo, eh, en su sistema operativo tiene un algoritmo donde va a seguir el máximo punto de tensión procedente del panel. Ya vamos a mirar esto un poco mejor acá a través de una gráfica para entender mejor ese, este concepto. Entonces, acá hay unos ejercicios. Este ejercicio pues es algo numérico. No va a ser tan claro para nosotros en este momento. Vamos a obviarlo y vamos a mirar mejor esta parte. Entonces, como les digo, tenemos el PWM y el MPPT. El que les estaba diciendo es este de acá. Entonces, el MPPT se refiere a la máxima, perdón, al seguidor de punto de máxima potencia. Entonces, esto que dice seguidor de punto de máxima potencia es un algoritmo interno acá. Esto simplemente pues es un computador y él tiene formas de hacerlo. Lo mismo acá el PWM, él tiene otra tecnología que es de modulación por ancho de pulso. Entonces este PWM va a ser más económico, está más enfocado para instalaciones de baja potencia, menores a 800 vatios. La tensión sí va a ser muy parecida a la que vamos a manejar acá en el MPPT, de 12 y 24 voltios. Este, como les digo, pues es de mayor costo debido a su mayor eficiencia. Acá la eficiencia en el sistema fotovoltaico va a ser más o menos de un 30% superior. Entonces, como les decía, esto es un algoritmo, es una forma de eh, el regulador medir cuáles son los parámetros eléctricos, acomodarlo donde sea más óptimo y entregar la máxima eficiencia del panel. Entonces, es lo que estamos viendo acá. Vemos la conexión, está el panel, ambos paneles son iguales. Tenemos acá el regulador, uno es de tecnología PWM y el otro es de tecnología MPPT. La vez pasada nosotros vimos las curvas de corriente-tensión para analizar cuáles eran los puntos óptimos. Esta es la curva del panel. Estas curvas que estamos viendo acá son las curvas de funcionamiento del panel, lo que estudiamos la vez pasada, la clase pasada. Esas curvas de tensión corriente también van a ir acá con la curva de potencia y observemos que cuando usted conecta el regulador al panel, como el panel está ya eh, prediseñado a funcionar a cierta tensión, inmediatamente pues el regulador detecta a cuánto va a funcionar. Entonces en este caso va a funcionar acá a 12 voltios. Mire que acá en 12 voltios en la curva de potencia está muy lejos de la parte óptima. La parte óptima es esta de acá, el pico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con este sistema PWM, su sistema no va a funcionar de manera eficiente. ¿Qué es lo que hace el MPPT? Él sigue acá en su algoritmo, él busca cuál es este punto óptimo. Una vez que lo haya, él encuentra em, la manera para que
la carga que viene del panel sea lo más óptima posible a descargar a la batería. Entonces, claro, acá siempre vamos a tener una relación de tensión-corriente, por eso la curva es tensión-corriente. A medida que nosotros vayamos cambiando esos parámetros, pues va cambiando eh, el sistema acá internamente. ¿Cuál es la manera correcta de usted conectar esto? Usted lo primero que va a hacer es conectar el regulador a la batería. Él automáticamente detecta cuál es esa tensión de la batería, en este caso 12 voltios. Si fuera 24 36, él automáticamente lo detecta. Una vez que él detecte eso, ya usted le conecta el panel y ahí él empieza a buscar este punto óptimo. Eso en el caso del MPPT. Acá simplemente usted lo conecta a la batería y él se queda en 12 voltios. Él no va a hacer ningún seguimiento. Él no va a buscar acá ningún punto óptimo, sino se queda estático en 12. Entonces, esa es la diferencia de ambas tecnologías. Acá, pues ya tenemos un ejercicio ya numérico, donde miramos acá cuál es la potencia del panel, cuál es la tensión. Acá tenemos la tensión de 30 voltios, tenemos una corriente de 8 amperios y una potencia de 240. Entonces, con el MPPT vamos a tener de esos 240 vatios, vamos a obtener 228 vatios. O sea, algo muy cercano a la potencia máxima. Con el PWM vamos a tener una potencia de 108, o sea, inferior a la mitad. Entonces, esto es bastante ineficiente. Acá también es importante entender la parte de la temperatura. Entonces, la temperatura también va a influir en cómo va a funcionar todo el sistema fotovoltaico. Entonces, eh, en, en días donde tenemos temperaturas bajas, digamos en una mañana fría, vamos a obtener una potencia con el MPPT de 258 vatios. Fíjese que cuando sube la temperatura, esa potencia disminuye. Llegamos acá a 185 vatios. Entonces tiene que ver mucho si el día está frío o el día está caluroso. Esa es la idea. Entonces acá para ir sacando varias conclusiones, voy a cambiar esta diapositiva acá, que queda mejor. Para ir sacando conclusiones, entonces son dos tipos de tecnología. Obviamente esta es más costosa. Se utiliza más en sistemas más robustos, donde usted tiene la necesidad de maximizar su producción. Esto ya es para sistemas económicos, donde usted puede tener la viabilidad de no tener tanta potencia por el tema precisamente económico. Entonces tenemos acá el PWM y el MPPT. Listo, no sé si tengamos ahí hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, miremos acá la conclusión final. Entonces acá tenemos la curva corriente-tensión, vemos la curva que va descendiendo, vemos que con el MPPT él busca acá la tensión ideal, mientras que el PWM se queda acá en 12 voltios, de ahí no se mueve. Esté caliente, esté frío el clima, haya harta radiación, haya poca, él se queda ahí en 12, mientras que el otro sí va buscando acá eh, donde puede entregar la mayor potencia. Listo, entonces vemos acá el diagrama. Este es el regulador. Tenemos acá el panel, viene hacia el regulador y acá él va a tener 6 terminales, como es en la mayoría de los que hemos analizado acá. ¿Ve? Este tiene 6, este tiene 6, acá este también tiene 6, este tiene 6, este solamente tiene 4 porque es para un sistema aislado.
donde no vamos a tener cargas en corriente directa. Entonces, ¿para qué son esas terminales? Sencillo. Esas terminales son acá dos terminales de entrada para conectar el panel, dos terminales que van a ir conectadas a la batería y dos terminales que van a ir conectadas a cargas en corriente directa. Cada uno de estos trayectos evidentemente debe tener unas protecciones, debe tener acá su breaker, debe tener acá sus fusibles, lo mismo acá entre la batería y el inversor, va a tener acá unos fusibles que hacen parte pues de toda la protección del sistema. Acá también tiene unas salidas para cargar pequeños elementos eh, en baja tensión y ya en corriente directa. Profe, una pregunta. Señor, Ahí en donde su merced dice que van puestos los breaker y los... ¿Y los qué? ¿Qué es lo otro? fusibles. ¿Los fusibles esos van en que en una caja o en qué van puestos? Sí, generalmente en una caja de distribución. Es donde usted mete todos estos elementos de manera organizada, Ok. dependiendo también de su presupuesto. Hay de diferentes tipos, fusibles de muchos tipos. Hay algunos que no necesitan de caja, pero la recomendación es que usted tenga una caja donde pueda poner todos estos elementos de protección, los breakers, los fusibles, Profe, ya qué en pena la pregunta. sistemas más robustos donde usted ya tenga las otras cargas, también van a ir esos elementos en esa misma caja, en ese mismo módulo de distribución. Profe, otra pregunta. Señor, Eso, o sea, lo que va conectado, o sea, el cableado que va conectado al regulador, va con el cable y la tubería tendría que ser que MT, la tubería. dependiendo, dependiendo de dónde estemos, si estamos en un sistema, en un campo abierto, si estamos en una bodega, si estamos dependiendo de dónde, eh, del ambiente en el que estemos. Nos toca ir a mirar el RETIE, que nos obliga el RETIE a utilizar en ciertos espacios. Sí, Ujú. gracias. Acá por ahora estamos mirando eh, cómo funciona el regulador. Acá esto de los breakers, de la protección de los fusibles, por supuesto, tiene otras connotaciones. Usted tiene que ir a mirar acá, eh, poner un diferencial, poner un regulador de tensión. Ese regulador de tensión va a ir conectado a tierra. Ese sistema de puesta a tierra debe cumplir con todos los requerimientos del RETIE. Estamos por ahora mirando solamente el regulador. Listo, entonces miremos acá, continuemos con la exposición. Acá lo que les decía, el tema de las protecciones. Tenemos acá los fusibles que parecieran como unos breakers, pero estos son fusibles. Tenemos acá el regulador de tensión y tenemos acá una llave. Esto simplemente pues es un interruptor donde usted lo abre y lo cierra para hacerle mantenimiento a todo su sistema. Como les decía, acá en la parte de la medición de tensión, usted tiene que conectar esto acá a tierra. Entonces, en el momento que la tensión sea superior a la nominal, esa energía excedente se va a descargar a tierra para evitar daños tanto en los paneles como aguas abajo hacia el regulador. Sí, Duan, Profe, una pregunta. Bueno, según lo que yo he entendido, pues esos fusibles tratan como de transmitir la energía completa, ¿sí? Pero si en este caso llegase a fallar uno, sea, no sé, para cualquier dispositivo, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿se forma corto o solamente deja de actuar esa parte? sí, claro, o sea, el fusible funciona como en cualquier otro aparato. Él está diseñado para qué. El fusible lo que hace es controlar la corriente.
Entonces viene la corriente. En el momento que él detecte que la corriente es superior a lo que está diseñado el sistema, él se rompe. Cuando se rompe, pues usted tiene que venir a cambiarlo. Primero, pues verifica qué tiene que reparar, qué tiene que arreglar, qué tiene que cambiar y ahí sí viene y reemplaza el fusible. Entonces el fusible, como estamos viendo ahí en el diagrama, no solamente va acá en la parte positiva, sino también en el retorno, porque esto puede suceder que vengan corrientes acá de retorno y para eso es este segundo fusible, para mirar la corriente de retorno. Ok, profe, otra pregunta. Señor, Debido al voltaje, ¿no? Estamos hablando acá de voltaje. Pues de cierta manera, todos los aparatos que están conectados, de cierta manera, actúan con el mismo voltaje o tienden a variar. ahí es donde viene el inversor. Entonces usted puede diseñar su sistema. Entonces volviendo acá, a ver. Acá viene una tensión que esa tensión es variable. Esta tensión de entrada sí es variable. Vean, ya vimos que varía acá entre 12 voltios y 22 voltios para el ejemplo del MPPT. Si usted utiliza el PWM, solamente va a tener a la entrada 12 voltios, que no es lo ideal. Lo ideal es que usted utilice esta tecnología para tener ese rango, pero estamos hablando de la entrada. Acá, a la entrada, él recibe esa tensión. ¿Cuál es la función de este elemento? Garantizar que en su batería lleguen 12 voltios exactos o 24, si usted tiene un arreglo de 24, o 36 o 48 voltios, dependiendo de cómo usted vaya a conectar las baterías. Entonces, esto de acá sí puede ser variable, pero esto no puede cambiar, tiene que ser estable, estar a la tensión a la que usted lo programó, que lo usual es en 24 voltios. Es como lo más típico para instalaciones pequeñas. Ya para instalaciones más grandes, pues ya usted mira cómo conecta las baterías, que ya lo vamos a ver más adelante. Más inquietudes. Ok, profe, gracias. Listo, ahí vamos mirando. Esto pues toca revisarlo varias veces para entender estos conceptos. Listo, entonces el tema de las protecciones, al igual que cualquier sistema eléctrico, usted tiene que cumplir con la normatividad. No vamos a entrar ahorita acá al detalle de calcular el cable, el calibre, los conductores, las bandejas, todos estos elementos estamos tratando de entender más bien la parte de las baterías y el regulador. Listo, ya entrando en la parte de las baterías, vamos a mirar que existen diferentes tecnologías. Estas tecnologías pues cada día se van puliendo, van avanzando. Entonces hay unas baterías que pues ya están un poco obsoletas, siguen estando en el mercado, pero eh, lo recomendable pues no es utilizarlas porque nos va a salir más costoso. Entonces tenemos acá las baterías estacionarias. Estas baterías estacionarias pues son eh, un poco más costosas ya que tienen una larga vida. Acá nos dice que está entre 5 y 20 años. Eh, Tienen una tecnología superior eh, acá en la parte interna, en la parte química. Está diseñada pues para aguantar descargas profundas, para descargarse ah, hasta el fondo, pero obviamente esto va a hacer que la batería se dañe. O sea, lo aguanta, pero no es lo recomendable. Entonces, las aplicaciones más comunes son en los sistemas fotovoltaicos y eólicos, ya donde estamos manejando un poco más de energía. Entonces, nos sirve también para abastecer las UPS, que son fuentes ininterrumpidas, para todas las aplicaciones como telecomunicaciones, hospitales, data centers. Entonces, se utiliza esta tecnología que, como les digo, es un poco costosa. Entonces hay de diferentes tipos. Esto ya nos vamos acá un poco más a lo técnico, a la parte química. Acá nos dice que son de plomo, tienen ácidos
eh, diferentes acá con electrolito líquido, acá el electrolito es de gel. También el tema del mantenimiento pues va a ser mucho más eh, eh, fácil de hacer, casi que estas baterías no necesitan de destaparle y renovarle esos líquidos, sino que el mantenimiento es diferente. Y ahorita miramos esa parte del mantenimiento. Tenemos estas de monoblock, que son las que ya casi no se están utilizando, porque no son tan eficientes, son también contaminantes y están saliendo poco a poco del mercado. Entonces también acá nos dicen cuáles son las tensiones típicas, vienen de 6, de 12, de 24 voltios. Eh, entonces, como les digo, estas se van volviendo un poco más obsoletas a lo largo del tiempo. Entonces acá se utilizan también para sistemas solares, carros de golf, UPS. eh, Acá el tema de la durabilidad. Acá el fabricante le puede dar una garantía entre 2 y 5 años. Comparada con la estacionaria, pues es muchísimo más corto su vida útil. Las baterías de gel, sí, pues aún siguen vigentes y son las más utilizadas actualmente en proyectos, como les digo, proyectos pequeños que de pronto nosotros querramos hacer en la casa, en una finca. Esto sería lo recomendable, una batería de gel. Obviamente, pues hay tecnologías superiores, eh, pero hay que buscar siempre como el equilibrio entre lo bueno y lo económico. Acá esta batería nos dice que es libre de mantenimiento. El electrolítico es un gel, no es como la batería del carro que toca con agua o con otro líquido. También es resistente a descargas profundas. Ya vamos a mirar qué es esta parte de la descarga profunda y cómo afecta a la batería. Acá pues ella viene sellada, libre de mantenimiento, tiene mayor resistencia a descargas profundas, baja autodescarga, operación segura, vida útil entre 4 a 8 años, dependiendo obviamente del uso que usted le vaya a dar. Entonces por eso es importante que nosotros escojamos un buen regulador para que esa batería dure lo que tenga que durar. Listo, entonces acá tenemos las aplicaciones. Entonces la podemos utilizar en sistemas solares pequeños, sillas de ruedas, UPS, telecomunicaciones, igual que pues cualquier otra batería. Entonces, estas son ideales para aplicaciones donde se requiera seguridad, poco mantenimiento y resistencia a descargas profundas, aunque suelen pues ser más costosas. eh, Son más tolerantes a sobrecargas, menos tolerantes a sobrecargas. eh, que las AGM o las de plomo. Entonces, las AGM es la siguiente tecnología a las de gel. Es un avance, es una evolución de las de gel. Entonces, cumplen con el mismo, em, con la misma química, con la misma principio de funcionamiento, pero pues tiene elementos que han sido optimizados en el tema de la absorción. Entonces ya, como les digo, esto ya es irnos un poco más a lo técnico eh, y mirar cuáles son esas características que hacen que la AGM sea superior a la de gel. Obviamente también dependiendo del fabricante, dependiendo también de la tecnología utilizada. Acá tenemos las características, también vienen selladas, tienen una eficiencia alta, una mayor capacidad de entregar corrientes altas. Esta parte es importante. Ya vamos a mirar ahorita en un gráfico qué es esto de entregar altas corrientes. Menor riesgo de fugas o evaporación, vida útil entre 3 y 6 años. Son más tolerantes a la sobrecarga que las de gel. Aplicaciones comunes, también las que habíamos visto ahí anteriormente.
Entonces, cualquiera de estas baterías la podemos escoger, nos va a servir para la aplicación que necesitemos, pero vamos a tener en cuenta más que todo que el tema del costo y de la durabilidad. Entre todas esas características que nosotros vemos ahí, eh, tenemos que tener mucho en cuenta eso, el costo, que a la larga es el que va a definir si hago o no hago el proyecto. Acá tenemos las de litio, que ya es una batería con una tecnología superior. eh, Evidentemente, pues van a ser más costosas. Vemos las características principales, entonces va a tener acá una subdivisión, es decir, que con todas estas baterías podemos armar un banco más grande. Esa es una ventaja. Entonces, esto es muy utilizado en vehículos eléctricos, en sistemas solares ya muy eficientes, pero obviamente el costo es bastante eh, más grande. Acá también nos dicen el tema de la ligereza, entonces es un 60% menos que una de plomo, por ejemplo. Entonces, obviamente para un vehículo es bastante importante el tema del peso. El mantenimiento pues es casi nulo, no hay que hacerle mantenimiento. Acá tiene un sistema BMS, que es un sistema que sirve para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Esto hace obviamente que el sistema pues sea más costoso. Entonces acá vemos cómo es la batería. Como usted observa, pues ya tiene acá una parte que no es solamente la parte química, la parte estructural propiamente dicha de la batería, sino que tiene acá un sistema de control. Es decir, ya tiene un regulador incorporado. Entonces esto va a hacer que el costo de la batería aumente pues drásticamente. Entonces acá vemos cuáles son los tipos más comunes. Como les digo, esto ya tiene que ver con la parte más técnica de las baterías, pero todo va pues va a subir. El tema de la seguridad, el tema de la estabilidad térmica, de la densidad energética, eh, y obviamente acá el tema del costo. Se va a incrementar el costo comparado con las tecnologías más obsoletas. Entonces acá tenemos un banco de baterías de litio. Sus ventajas más evidentes son la alta eficiencia de carga y descarga, que son superiores al 95%, mayor vida útil que las de plomo o las AGM, resistencias a descargas profundas, son más livianas y de carga rápida. Entonces, esto es bastante importante. Si notan ustedes anteriormente con las tecnologías que estábamos hablando, no nos decían nada de esta parte, de la carga rápida. Entonces, también tiene que ver cómo nosotros vamos a cargar la batería en menor tiempo y también vamos a entregar esa energía acumulada en menor tiempo, que puede ser ventajoso para algunas actividades económicas donde usted necesite mucha potencia, donde usted necesita entregar mucha cantidad de energía en corto tiempo. Entonces ahí entran a jugar estas baterías de litio. Desventajas, pues el precio inicial que es alto, pero pues esto es relativo en el tiempo. Se tendría que proyectar si necesita o no necesita esa batería y cómo va a implicar económicamente en su actividad. Entonces, las aplicaciones típicas son sistemas solares, el tema de la movilidad energética, la electrónica portátil, los celulares, laptops, tablets, todo utilizan estas baterías de litio. También los sistemas de respaldo. em, y pues sirve para almacenamiento en gran escala, ya donde tenemos pues parques solares o parques eólicos. Entonces acá nos dice que las baterías de litio son la evolución natural de los sistemas de almacenamiento más eficientes, seguras y duraderas, aunque con un costo pues evidentemente mayor.
Listo, entonces no sé si tengamos alguna duda hasta ahí acerca de las baterías. Vamos a mirar acá eh, el tema antes de explicar esta parte. No, miremos hasta acá, yo creo. Sí, les voy a explicar esta parte y miramos las hojas de datos comunes que hay en el mercado para mirar precisamente todos estos parámetros y pues tener un criterio a la hora de comprar las baterías. Entonces ahí en todas las características que vimos de cada una de ellas, en todas hablaban del tema de la profundidad de descarga. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Esto es un gráfico simplificado. Este gráfico pues es un poco más estructurado, más complejo, tiene más datos, pero acá para efectos del curso eh, vamos a entenderlo así con este pues más sencillo. Tenemos acá en el eje horizontal la profundidad de descarga y en el eje horizontal el número de ciclos. ¿Qué quiere decir la profundidad de descarga? ¿Qué tanto deja de descargar usted la batería? Entonces, no es lo mismo, poniendo el ejemplo del celular, que usted llegue y en la mañana lo tenga al 100%, lo utilice durante todo el día y por ahí a las 4 de la tarde ya ese celular está totalmente descargado. Puede ocurrir porque usted lo utiliza mucho. Entonces usted lo descargó al 100%. En ese 100%, si usted hace eso frecuentemente, esa batería le va a durar muy poco, vea. Le va a aguantar 1000 ciclos. Si usted la descargó al 90%, ¿cuánto le va a durar? A ver si más o menos estamos entendiendo la idea. Acá también tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura, es esta parte roja, a mayor temperatura, ¿qué sucede? Menos ciclos, ¿cierto? Si estamos más fríos, en un ambiente más frío, nos va a durar más tiempo la batería. Entonces, acá en el 100%, en la parte roja, ¿cuánto nos duraría si la dejas cargar al 100%? Ahí dice que 1000 ciclos. Sería por acá 250. 250 más o menos. Hacemos acá eh, un estimado más o menos, sí, si la deja descargar totalmente, entonces miramos acá 100, vamos acá a la parte vertical y vemos que 250 ciclos. Si cada ciclo es de un día, como estamos haciendo, estamos tratando de simplificar todo. Esto, como les digo, es eh, algo muy, muy sencillo. No ocurre, pues obviamente así, no le va a durar 250 días la batería. Es algo muy, para que entendamos acá cómo leer la gráfica. Si la dejamos descargar al 90%, ¿cuánto sería? Volvemos acá, muy cercano también al 250, ¿sí? Acá en el 80 ya va subiendo, güey, ya se acerca acá al 500. Acá en el 500 estamos más o menos acá entre 60 y 70% de descarga. Y si la dejamos descargar el 50%, que es lo lógico, lo ideal, tendríamos 1000 ciclos de vida. Si con esas mismas condiciones de 50% de profundidad de descarga y estamos en un ambiente más frío, vamos a tener más o menos 2500 ciclos. Entonces depende de cuánto la deje descargar y depende de qué porcentaje la deja descargar. Entonces esto aplica no solamente para los sistemas solares, sino para todas las baterías que nosotros utilizamos frecuentemente, que es, pues, es la del computador, la del celular, la de la tablet, todo eso. Importante para que pues lo apliquemos, lo utilicemos, no dejar descargar no dejar descargar totalmente la batería. Eh, Perdona, un paréntesis aquí con el compañero Oscar Duarte. Le estaba comentando que su merced no está
matriculado en el curso. Sin embargo, pues su merced ha venido acá y ha llenado la asistencia. Entonces, para que lo tengamos en cuenta a la hora de, pues, de emitir los certificados, pues que a su merced no le va a llegar ningún certificado porque en ningún momento estuvo matriculado en el curso. Nunca llenó el formulario de inscripción. Entonces, para que me escriba ahí, porfa, acá en el chat o también en el chat del WhatsApp. Listo, entonces, no sé si tengamos alguna duda acerca de la gráfica. Creo que es bastante sencilla de entender. ¿Alguna inquietud? Eso es lo que nos referimos con el tema de profundidad. Listo, Jason. Vamos a ver que estas baterías también, dependiendo de su tecnología, pero en la mayoría de ellas aplica esta gráfica, va a tener diferentes etapas de carga. Entonces acá tenemos la primera etapa, donde vamos a tener una corriente constante. Entonces vamos a suponer que la batería está descargada. Cuando usted la pone a cargar, en esa primera etapa empieza a pasar una corriente. Esa corriente va creciendo, va creciendo, va creciendo. Eh, no mentiras, esa corriente es constante, es esta parte roja. Lo que crece acá es la tensión. Entonces, perdón, acá va, la corriente es la roja y la tensión es la azul. Entonces la corriente es constante. Entonces la tensión va subiendo porque, claro, la batería está descargada. Llega un punto donde la corriente ya no es constante, sino empieza a decrecer. Entonces, la tensión se va a mantener constante porque ya llega a un límite, la corriente empieza a decrecer, allá por efectos químicos, y se mantiene en ese estado de carga con la tensión constante. Luego entramos acá a a la parte flotante, etapa de flotación, donde la corriente vuelve a ser constante. Pero fíjese que ya la corriente es más pequeña comparada con la corriente inicial. Entonces acá hay un pequeño decrecimiento en la tensión y ya entra en esa etapa flotante. Entonces la idea es mantener la batería en este estado, acá en esta etapa. No dejarla descargar acá al cero o menos del 50%. La idea es en un 50%, 70%, dependiendo del tipo de batería, de las especificaciones de la batería. Y acá tenemos una etapa de ecualización. Esta etapa pues es opcional, esta etapa se hace a manera de mantenimiento de la batería, se le inyecta una tensión. eh, Esa tensión tiene el propósito de mejorar el electrolito de la batería. Entonces ya es algo un poco más técnico donde tiene eh, sus consecuencias ese aumento de la tensión para mejorar la parte química de la batería. Entonces esta parte ya esta última etapa es algo opcional. Eh, en algunos arreglos, pues este mantenimiento se hace una o dos veces al año, dependiendo de la configuración del sistema. Listo, entonces acá tenemos la explicación de lo que acabamos de hablar, la descripción de cada una de esas etapas. Entonces, para que ustedes, de pronto el que esté allá un poco ocupado o un poco distraído, venga y revise nuevamente esta información. Entonces ahí están todas las etapas, cómo funciona. Listo, tenemos acá unos conceptos que también usted va a encontrar en las etiquetas de la batería. Entonces, para que lo entendamos. Entonces tenemos acá el SOC, que es el estado de carga de la batería.
donde la medimos acá en porcentajes. Entonces acá 0% de carga, 20%, 40, 60, hasta llegar al 100%. Ese es el estado de carga de la batería, el SOC, State of Charge. Eh, Tenemos acá el DOT, que es la descarga, o sea, es el complemento. Nos da la información de cuál es el estado, pero desde el punto de vista de la descarga. Entonces, si acá tenemos un 80% de carga, en el DOT vamos a tener un 20%. Así funciona. Entonces, acá en estas dos gráficas creo que también es bastante sencillo, no tiene mayor misterio. Entonces, acá 80% DOT, 20% de SOC. Acá 65% SOC, 35% DOT. Son un complemento. Sí, John. Ah, bueno, leo acá el chat de Oscar. Listo, Oscar, no hay problema. Bienvenido entonces ahí al curso, pero tengamos en cuenta que no vamos a obtener el certificado. Profe, qué pena lo interrumpo. Señor, Yo tengo una duda, o sea, de cierta manera estamos hablando de batería, ¿sí? Es la que recolecta toda la energía almacenada que agarran los paneles, ¿sí? Pero hay otro mecanismo de recolectar esta energía, o sea, tenemos algo más para recoger esto, solo se necesita solo batería, o sea, solamente ese elemento. hay sistemas fotovoltaicos que funcionan sin batería, que son los que están conectados a la red. Acá estamos hablando de sistemas que obligatoriamente necesitan batería, entonces siempre obligatoriamente pues vamos a necesitar porque no tenemos otra fuente. Ah, Entonces, ok, perfecto, en el gracias. día perfectamente estamos utilizando la energía directamente, no se almacena, pero en la noche sí necesitamos de la batería sí o sí, para sistemas totalmente aislados, off-grid. Ya en sistemas on-grid, ya usted puede tener otra fuente de energía, que puede ser la red, o puede ser una parte eólica, o puede ser de biomasa, o puede ser otra cosa. Pero Profe, cuando una hablamos de preguntita. almacenamiento, siempre estamos hablando pues de las baterías. Sí, John, si tiene de pronto problemas de micrófono, si quiere escribir ahí en el chat. Profe, ¿me Señor, escucha ahí? No. sí, ahí lo escucho. Bueno, profe, en algunas, digamos, pasa con algunas baterías, de que está, dice que carga, está cargando la batería, ¿cierto? Usted la pone al 100. Ella llega, digamos, al 30% y la batería no llega a cero, sino que en el 30 se apaga. ¿A qué se debe eso? ¿Ya problemas de la batería, de las celdas de las baterías o qué? ¿A qué se debe eso? Listo, Porque gracias. si dice que al 40% y ya se apaga. Gracias, profe. Ujú. Entonces lo que hace eso precisamente es, gracias por la pregunta, precisamente es lo que estábamos hablando acá. ¿Quién interrumpe esa carga? Precisamente este elemento, el regulador. Entonces, el regulador tiene, usted lo puede programar precisamente para ese criterio, decirle, no me deje descargar la batería al menos del 30%. Esto lo puede hacer el regulador o lo puede hacer el inversor, dependiendo pues la tecnología de cada uno. Hay unos inversores que pues pueden hacer ese trabajo y otros no. Lo mismo en el momento donde ya esté totalmente cargada. Entonces, en el momento que ya esté al 100%, el regulador eh, deja de cargar. Si no ponemos el regulador, pues esto sigue cargando y la batería se daña. Entonces, ese trabajo que su merced acaba de decir, lo hace es el regulador. En el caso de las baterías de litio, observemos que ellas ya tienen el regulador incorporado. Ya. Acá, esta parte es el monitoreo precisamente de eso. En el momento que ella detecte que ya está en un 30%, ella interrumpe todo acá. O 40%, usted puede programar eso acá. Profe, y el regulador va avisando la carga que tiene la batería también. Sí, señor. Sí, lo que hablábamos al principio. Estos, por ejemplo, que tienen pantalla, ahí le va diciendo. Hay otros que no tienen pantalla, como estos, pero son muy buenos, tienen conexión a internet.
Entonces tienen una aplicación y usted puede ir mirando ahí a través de la aplicación todos esos parámetros eléctricos. ¿Listo? Más inquietudes. Ahorita, bueno, pensé que nos demorábamos menos con esto. Ahorita les presento las hojas de datos ya para redondear todas estas ideas. Entonces aprovechemos, tomémonos un descanso, son las 7, vámonos a las 7:10. Bueno, antes de que se retiren, les voy a compartir acá la asistencia. Se me había olvidado. Entonces les comparto acá la asistencia para que la vayan llenando rápidamente. Ahorita igual en la segunda parte vuelvo y se las comparto. Listo, entonces veámonos a las 7:10 y terminamos de hacer la exposición. Gracias, profe. Listo, ya hablamos. Profe, ¿la puede compartir al grupo este de la asistencia? Porque aquí no aparece. Sí, ahí salí en el chat. En el grupo no Ya la lo puedo estoy mirando. compartir, John, Bueno, listo, profe. porque Entonces en el entonces todo chat el a ver mundo si la puedo. la llena. Ahí está en el chat.
Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Me confirman porfa el audio? Se escucha bien, profe. Listo, gracias. Entonces, habíamos dicho acá que les iba a presentar las hojas de datos, pues las más comunes que usted puede encontrar ahí en el mercado. Vamos a mirar las hojas de datos del controlador y de la batería. Entonces acá, como les había dicho, tenemos dos tecnologías. Acá tenemos la hoja de datos del controlador de carga del MPPT. Acá pues nos dice cuál es la tensión, 150 voltios y 35 amperios. Esos son valores nominales a los que va a ser sometido ese equipo. Entonces eso tiene que ir en conjunto con el cálculo de los paneles. Entonces la vez pasada también habíamos hablado de los paneles y habíamos hecho precisamente eh, ese cálculo. Entonces acá poniendo el ejemplo del panel, habíamos dicho que utilizamos estas curvas de tensión corriente y estos datos acá para mirar cómo vamos a dimensionar todo el sistema. Habíamos dicho que íbamos a utilizar acá los datos de cortocircuito, de corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto. Entonces, estos datos nos van a servir para dimensionar el sistema. Entonces, si este panel que estamos viendo acá tiene una tensión de cortocircuito más o menos alrededor de 50 voltios, quiere decir que nosotros podemos poner al regulador tres paneles, porque los tres nos van a dar 150 voltios. Vean. Si nosotros ya ponemos cuatro paneles, ¿qué va a pasar con el sistema? No va a funcionar eh, de la manera correcta. Entonces, para eso sirven todos esos datos que nosotros tenemos en esas diferentes eh, hojas de especificaciones.
Entonces acá precisamente nos aparece eh, datos relevantes para mirar los cálculos. Entonces nos dice tensión de la batería. Entonces usted va a mirar cuál es el arreglo que va a hacer. Si va a ser un arreglo de 12 voltios, de 24 voltios, de 36 voltios o de 48 voltios. Ya vamos a mirar eh, cómo llegamos a estas tensiones, cómo se conectan las baterías. Entonces la corriente nominal de este sistema, de este elemento, va a ser de 35 amperios y la potencia pues va a ir cambiando, dependiendo de cómo usted vaya a conectar las baterías. Entonces acá usted multiplica 35 por 12 y más o menos obtiene este número, un poco inferior. 24 por 35 le va a dar un número muy cercano acá a 1000. 35 por 36 también y así sucesivamente. Entonces usted mira cómo va a ser su configuración, pero basado en estos datos, para no ir a dañar nada, ni la batería, ni el regulador, ni el panel. Esa es la idea. Entonces acá nos dan los datos que hemos visto ahí de la tensión de absorción, que puede ser ajustable, ¿vea? Por eso les decía que usted es el que toma el criterio eh, para esos números. La tensión acá de flotación. También puede cambiar el algoritmo de carga para mirar las diferentes etapas. Acá estamos solamente viendo el datasheet, es decir, la parte técnica del controlador, pero usted también puede descargar, ahí cualquier fabricante le deja descargar esta hoja y le deja descargar también el manual de operación, donde usted puede venir a mirar cómo se hacen cada uno de estos ajustes. Eso lo hacen pues de manera muy sencilla, lo explican muy resumido. También pues hay videos, usted se mete ahí a esas páginas y en esos videos usted puede obtener esa información. Entonces acá también nos dan otros datos de temperatura, de humedad, a la que va a funcionar ese elemento. Eh, Eso sería lo importante acá para destacar esta parte, la parte de la potencia, potencia máxima, que es donde usualmente nosotros cometemos errores. Entonces esta parte tengámosla bien en cuenta. Si nosotros respetamos esto, entonces vamos a hacer un buen análisis de todo el sistema. Entonces para que lo tengamos en cuenta. Eso en cuanto a los datos del regulador. Vamos a mirar acá los datos de la otra tecnología que es el PWM. También tiene pues datos relevantes, muy parecidos a lo que estábamos viendo ahí. Entonces va a tener acá también tensiones máximas. Acá para estos tres modelos es menores a 50 voltios. Acá para este modelo es menor a 100 voltios. También nos va a dar cuál es la corriente nominal. Acá nos dice cómo es el modo de carga. Con la tecnología de PWM también va a tener acá absorción, flotación, ecualización. eh, Acá datos ya de temperatura, de tamaño, de peso, las salidas a USB, protecciones de baja tensión. Entonces, lo importante es que sepamos pues interpretar toda esta información, no solamente del regulador, del panel, sino de todos los elementos. Cada elemento pues va a tener esta información y usted va a ir a tomar decisiones con esa información precisamente. Acá mirando em, esta hoja de datos de esta batería, que es pues, como les decía, esta tecnología de gel es la más utilizada porque es muy buena. Obviamente la de litio es mejor, pero pues el costo ya es superior. Entonces esta todavía es muy utilizada. Entonces esta es de 12 voltios y es de 100 amperios hora, que es una unidad de carga. Entonces acá nos dice las características, que es de gel, las aplicaciones, las que habíamos visto ahí anteriormente en las diapositivas. Nos dicen el modelo de la batería, acá como les digo, 12 voltios, 100 amperios hora.
el peso, la capacidad de carga. Esta parte es importante. Revisémosla ahí un momento. Entonces, acá nos habla de la velocidad de carga, de descarga. Entonces, suponiendo que la batería está totalmente cargada, es decir, tiene 100 amperios hora, usted en una hora no puede descargarla totalmente, vea, no va a disponer de toda esta energía, de toda esta carga, sino de ¿cuánta? 67,6, porque ella en una hora no alcanza a entregar los 100 amperios hora. Entonces tiene que ver con lo que hablamos de la potencia de la batería. Entonces una cosa es la energía que puede almacenar y otra cosa es la potencia, es decir, en cuánto tiempo entrega esa energía. Entonces acá a medida que avanza el tiempo, entonces él le entrega más energía. ¿Ve? En 10 horas puede entregar 91 amperios hora, es decir, un 91% de esta energía. En 5 horas un 75, en 3 horas un 71%. Entonces, claro, cuando usted hace el análisis de su sistema, si necesita eh, cierta cantidad de energía en determinado tiempo, tiene que tener en cuenta estas especificaciones. Entonces miremos acá si hay otra. Sí, acá tenemos otro fabricante, estas de Victron, que también pues son marcas muy reconocidas, son marcas top en cuanto a batería se refiere. Entonces hay diferentes modelos. Acá tenemos AGM, de gel, y nos dan la misma información. Entonces, anteriormente habíamos visto el análisis en una hora, acá también. En una hora entrega un 65%, vea, la AGM, la de gel un 61%. A medida que el tiempo avanza, vean, en 20 horas sí es capaz de entregar toda la energía que tiene. Pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal es no descargarla en estas 20 horas, ¿no? Lo ideal es trabajar eh, que máximo se descargue a un 50%. Solo que usted pues tiene en cuenta estos valores porque ya depende de la velocidad de descarga de la batería para las aplicaciones que usted tenga. Una aplicación industrial donde usted necesite conectar varios equipos y que en esa hora hagan tanto trabajo, usted tiene que venir a mirar esta tabla. Entonces acá nos dicen todo eso que estamos hablando. Entonces la invitación es para que ustedes vengan y lean eh, estas especificaciones de las diferentes eh, marcas que hay y saquen pues sus propias conclusiones. Así pues para ahorrarles trabajo, la parte del precio pues nos va a ayudar a mirar cuál es la mejor tecnología, cuáles son las mejores empresas y cuál es la que nos ofrece pues eh, más parámetros para el tema de la confiabilidad. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta acerca de las hojas de datos, del controlador, de la batería. Listo, aprovecho acá la pausa para compartirles nuevamente. Voy a refrescar acá el link de la asistencia para que lo vayan llenando. Acá al momento tenemos 24 personas, 24 respuestas. Entonces, no se les olvide llenarla porque pues es la única evidencia que yo tengo para saber si usted vino o no vino. Listo, entonces vamos a mirar, vamos a continuar con las diapositivas. Ahorita volvemos acá a la parte de las hojas de datos. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo ahí? Sí, ingeniero. Listo, gracias.
Entonces habíamos quedado acá en el tema del SOC y del DOT. Ahí creo que una pregunta de la asistencia de hoy está esa parte. Entonces acá tenemos la definición, tenemos un ejemplo. Entonces estos ya ustedes lo pueden mirar individualmente. La idea es que revisemos también este material ya con estos ejemplos numéricos, pero pues acá no tiene más misterio. Si el estado de la batería está en 60%, la parte de la descarga pues está en 40%. Esto nos sirve más bien es para entender los conceptos y poder interpretar bien la información que nos dan en las hojas de datos. Pero pues estos ejemplos numéricos bastante sencillos, bastante triviales. Listo, entonces vamos a mirar acá la parte de la batería. Las baterías pues tienen diferentes formas de conectar. Es importante que entendamos cómo se conectan y cuáles son esas características de esas conexiones, de esa topología del circuito. Entonces ahí tenemos una conexión en serie. Simplemente es conectar acá, como estamos viendo en pantalla. En esta topología, en esta configuración, lo que estamos viendo es que sumamos la tensión. Si tenemos tres baterías de 12 voltios, pues nos vamos a tener 36 voltios. Pero fíjese que la parte de la carga, que se mide en amperio hora, permanece constante. Entonces ahí tenemos tres baterías de 250 amperios hora, va a quedar igual la configuración. Entonces si nosotros multiplicamos acá estos dos números, vamos a encontrar la energía que pueden entregar esas baterías. Porque acá tendríamos voltio por amperio, sería vatio. Entonces tendríamos vatio hora, que es una unidad de energía. El amperio hora es una unidad de carga. Amperio hora, carga, vatio hora, energía. Entonces lo que estamos almacenando acá es energía. Entonces, una cosa es la energía que guardemos, otra cosa es la potencia con la que estas baterías entregan esa energía, que era lo que estábamos viendo ahí en la hoja de datos. ¿Qué tan rápido? Entonces, la potencia se refiere a la energía por unidad de tiempo. ¿Qué tan rápido podemos entregar esa energía? A eso se refiere la potencia de las baterías. Entonces, las que tienen mayor potencia son las de las baterías de litio, comparadas con estas otras tecnologías. Entonces, acá tenemos sus características que acabamos de hablar ahí y tenemos ejemplo. Entonces, si tenemos dos baterías de 12 voltios de 100 amperios hora, si las conectamos en serie, vamos a tener un banco de 24 voltios a 100 amperios hora. ¿Sí? Se mantiene constante el tema de la carga. Lo mismo acá en el segundo ejemplo. Cuatro baterías de 12 a 150 amperios hora. Tendríamos un banco de 48 voltios a 150 amperios hora. Entonces acá miramos cuáles son esas ventajas. Entonces es una configuración eh, bastante típica, bastante frecuente. Entonces hay que entender cómo se hace esa conexión. Entonces acá aumentamos la tensión y reducimos la corriente. ¿Qué implicación tiene reducir la corriente? Que vamos a utilizar conductores y cables de menor calibre que van a ayudar a reducir los costos del sistema. Entonces, todos estos pequeños detalles hay que tenerlos ahí en cuenta. Entonces, cuando usted baja la corriente, también hay menos pérdidas por efecto Joule. Y usted pues lo puede escalar a grandes sistemas. ¿Qué desventajas tiene? Que pues va a tener una dependencia total. Si alguna de las baterías falla, todo el sistema va a fallar, pero también va a ocurrir lo mismo en el sistema en paralelo. Entonces, esta falla que ocurre acá en el sistema en serie va a ser menos trascendental que una eh, descompensación cuando las conectamos en paralelo. Entonces, cualquier fabricante de baterías, ahí en sus especificaciones, le va a decir eso. Trate de no conectar las baterías en serie
y sobre todo si esas baterías son de diferente carga o de diferente antigüedad. Entonces, evitar, por supuesto, la conexión en paralelo. Es más recomendable la conexión en serie. Entonces, acá tenemos la conexión en paralelo. Ahí como estamos viendo, conectamos positivo con positivo y acá tenemos pues el banco. Entonces acá sí tenemos dos baterías de 12 voltios a 100 amperios hora. Entonces la tensión la mantenemos constante y lo que va a cambiar es la carga. Ya no son 100 amperios hora, sino 200 amperios hora. Entonces ahí tenemos los ejemplos para que usted los revise con calma. Entonces, como les decía acá, el tema de eh, bueno, acá nos dice que mayor capacidad aumenta el tiempo de respaldo sin cambiar la tensión del sistema. Compatibilidad con equipos existentes, flexibilidad y redundancia parcial. Entonces, si una batería falla, las demás pueden seguir aportando energía, aunque con menor capacidad. Pero esta parte es bastante importante que la tengamos en cuenta. Si una de las dos baterías está descargada, va a ser un problema bastante grave para el sistema, que es lo que nos dice acá, el desequilibrio entre las baterías. Entonces, este desequilibrio tiene que ver precisamente con eso, que pueden ser de diferentes marcas, de diferentes tecnologías, o puede ser la misma tecnología, la misma marca, pero una está más usada que la otra, tiene mayor antigüedad. Entonces, eso va a ser bastante crítico para el sistema. Puede provocar corrientes elevadas, va a ser difícil también de detectar las fallas, limitar la escalabilidad esca- escalabilidad del sistema. Tenemos, por supuesto también la conexión mixta, donde tenemos acá dos baterías en serie conectadas eh, con otras dos en serie para hacer un sistema mixto. Entonces acá también nos explican cuál es eh, ese procedimiento. También tenemos acá ejemplos numéricos que simplemente pues es ir a aplicar lo que vimos ahí anteriormente. Entonces también volvemos al tema acá de las precauciones que se deben tener, sobre todo con utilizar baterías que no son del mismo fabricante o no tienen la misma nivel de carga o nivel de antigüedad. Listo, no sé si tengamos alguna duda acerca de las baterías, algo que añadir, alguna anécdota que hayan tenido con eso, alguna dificultad. Voy a refrescar acá el link de la asistencia porque faltan varias personas. Tenemos 30 respuestas y hay 37 personas. No se les va a olvidar, por favor. Ahí se los voy compartiendo. Listo, entonces miremos acá ahora el tema del inversor. Entonces, lo mismo, hay de diferentes marcas. Lo ideal es que usted compre el regulador, el inversor, todo el sistema de monitoreo, tratar de que sea todo de la misma marca o compatible. Entonces tenemos acá el sistema. ¿Esto qué tipo de sistema es? ¿Es un sistema aislado? ¿Es un sistema conectado a la red? ¿Cómo lo vemos ahí? ¿Es on-grid? ¿Es off-grid? ¿Es híbrido? Es Ahí on-grid. sería un sistema aislado, profe. Es on-grid. ¿Sí, Eder? Sería off-grid, Sí, ¿no? señor. Porque tiene un sistema de baterías. Exactamente, está aislado. Entonces, esto es un sistema aislado. Tenemos acá entonces la parte de la generación, es decir, la parte de los paneles. Pasamos por el subsistema que es el regulador. Como habíamos visto, tiene acá 6 terminales
para conectar acá cargas directamente desde el regulador que no pasen por la batería. Y tenemos pues el banco de baterías. Luego del banco de baterías pues tenemos el sistema de inversor, el que estamos viendo acá, donde van a ir conectadas cargas en corriente alterna, que esa es la idea. Acá vemos que las cargas de corriente directa, lo ideal es conectarlas acá directamente al regulador. Entonces, hay diferentes tipos de inversores dependiendo del sistema al que esté conectado. Entonces, este es un sistema aislado. Entonces, acá hace la conversión de corriente directa a corriente alterna. Entonces, acá él recibe 12 voltios, que los recibe de las baterías, perdón, y los convierte en 230 voltios, pero ya de corriente alterna. ¿Cómo hace ese trabajo? Acá hay una electrónica de potencia, acá hay unos sistemas osciladores que hacen que eh, se convierta esta tensión directa en tensión alterna. Entonces acá nos dicen cómo funciona. Simplemente pues está conectado ahí a las baterías, hace la conversión de corriente directa a corriente alterna. Acá como es un sistema aislado, pues siempre va a necesitar del banco de baterías. Son independientes de la red pública. Algunos incluyen un cargador interno para recargar las baterías con generadores diésel. Pero pues estos elementos ya son un poco más costosos por obvias razones. Acá vea, tiene generación diésel, eólica y obviamente pues conexión a la red. Entonces hay que mirar las necesidades para ver si necesitamos o no un tipo de inversor de esas características. Entonces acá las aplicaciones típicas, como es aislado, vamos a tener acá viviendas rurales, estaciones de telecomunicaciones, embarcaciones, sistemas de bombeo solar. Acá también pues esta parte también es bastante utilizada. Y alumbrado público, pero pues ya en zonas que son muy apartadas. Luego tenemos acá el inversor conectado a la red. Entonces ya es otro tipo de inversor. Aparte de que está conectado al sistema fotovoltaico, acá con todas sus protecciones, con todo el regulador, está conectado a la red. Entonces este inversor tiene que acoplarse a la frecuencia de la red y tiene que sincronizarse. Esto tiene que estar sincronizado. Ese es el trabajo de ese elemento. Entonces acá ya tenemos la derivación, el tablero principal donde vamos a tener todas las elementos de protección y acá ya tenemos a la salida eh, la parte del consumo. Profe, una pregunta. Señor, Ahí en el tablero principal no es el que contiene ¿cómo se llama? El contador ese bidireccional, ¿es que se llama? sí señor, ahí va todo eso, todos esos elementos. Ese contador puede ser bidireccional o no, lo que habíamos hablado en las clases anteriores, dependiendo del negocio que usted tenga acá con la red eléctrica. Muchas veces sale más económico solamente actuar como consumidor y no actuar acá como en doble vía. Entonces ya usted eh, dimensiona esto. Entonces usted dice, no, estos 3 paneles son suficientes para mi demanda diaria. Entonces lo utilizo en el día y en la noche utilizo acá la red eléctrica, que es como funciona la instalación que vimos anteriormente en el SENA, allá acá en la Universidad Nacional, ahí en la Facultad de Ciencias. Es esta configuración. Ellos no inyectan a la red, solamente utilizan la energía en el día. Claro, entonces allá en el SENA hay mucha actividad diaria y dicen, listo, utilizamos los paneles y en la noche nos conectamos a la red, pero no vamos a poner acá más paneles porque no tenemos el espacio, no tenemos el presupuesto, lo que sea,
para inyectar a la red. No nos interesa vender, solamente tratar de no consumir de todo de la red, sino tener acá algo de respaldo. Profe, Señor, disculpe, ahí digamos, en este caso, en el tipo de conexión que tiene, el inversor internamente tiene el mismo controlador. sí, señor, hay unos que sí, hay otros que no. Depende de la tecnología. Hay unos que no tienen ese controlador externo, sino que ya viene incluido acá en esta parte. Ok. Ujú. Esa tarea la podemos hacer. Ustedes van y miran en el mercado. Yo todas estas hojas de datos las he sacado ahí de una empresa española y ustedes la buscan. Se llama Solar. Y ahí tienen un catálogo pues bastante amplio. Tienen videos, tienen eh, muchas fotos, muchas cosas que pues nos sirven para complementar de lo que estamos hablando acá. Entonces esa es la idea, que ustedes vayan y miren y complementen. Profe, ese es el que es el sistema on-grid, ¿cierto? Ese que está ahí. Este es on-grid, sí señor. On-grid. Profe, Señor, eh, ese sistema un grifo hay un inversor que él automáticamente cuando ya se gasta la batería, él dice, bueno, ahora que inyecte la red. sí, claro, esto es automático. Sí señor. Él hace esa transición automáticamente, por eso tiene que estar acá sincronizado. Tiene que tener la misma frecuencia al mismo tiempo de la red eléctrica. Eso es automático. Usted no va a ir a las 5:30 de la tarde, a las 6 de la tarde a decir, voy a ir a cambiar eso. Eso se hace automáticamente. Profe, una pregunta. Señor, ¿Por qué, digamos, Codensa o los monopolios de la energía no utilizan la cuestión o no sé, pues creo yo, ¿no? Que no utilizan los paneles solares pues para generar energía y pues vendérnosla que es más limpia o los eólicos, no sé, ¿por qué no harán eso? O no conozco, ¿no? no, sí lo hacen. ¿Ah, sí lo hacen? Sí, claro. En él tiene un parque por el lado de Barranquilla. ¿Se acuerda que vimos? ¿Usted no vino esa vez? Que el parque más grande está ahí se me olvida ahorita el nombre exacto, pero está ahí un poco más abajo de Barranquilla. Eso Eso hace parte de Enel y hace parte del gobierno nacional. En Tolima también hay un parque gigantesco. Ese sí no es de Enel, pero todas estas compañías, no solamente con la parte de parques solares, sino también con los eólicos. De Y ellos pronto, inyectan a la profe, red si tiene conocimiento de la empresa Colombina, que es una multinacional, ¿no? Que se encuentra acá en el norte del valle. de Colombina. Sí, esa empresa tiene un respaldo por la empresa operador de red Celsia, Sí, de Celsia, con sí, un sí. parque solar. Ujú. Sí, La de ellos tienen un Celsia creo que respaldo también es la al misma del 100%. Tolima. Sí, sí, es igual. Celsia Sí, también opera en el Tolima. sí, sí, claro. Ujú. Sí, por acá ya hay, con esas son dos granjas que hay solares, Claro, y con eso la que va, tienen respaldo Colombina y otra que está conectada a una subestación de 34.5. y eso va creciendo, ¿no? Sí, sí, Esa señor. es la tendencia. Esa es la tendencia. Edward, Buenas noches a todos. Ecopetrol inaugura una generación de 4,4 gigavatios, más de 40.000 paneles. La empresa Ecopetrol está metiendo a todas las granjas solares. sí, señor. Gracias, Y un, Edward. buen- y un buen trabajo el del Ministerio de Energías y Minas. Están haciendo un buen trabajo. Ujú. Gracias, Edward. Sí, eso va en Profe, aumento, es una tendencia. Señor, una preguntita ahí con respecto a los inversores, que yo no estuve en los primeros 20 minutos, pero he escuchado cosas. Si el inversor está, como decir, flotante, o sea, no está conectado a la red, él necesita una alimentación propia para funcionar, pues más o menos lo que yo he escuchado. acá lo que O sea, dice, aparte de la entrada de los paneles, que es como la generación,
¿él necesita otra alimentación para su funcionamiento o qué? Sí, señor, hay algunos que sí. Digamos, esta que está aislada, hay algunos que están Ajá, conectados a la red, pero no sí. están recibiendo, sino solamente necesitan la parte de la frecuencia Mm, para mirar, para sincronizar acá la frecuencia. sí. Pero por ejemplo que esté flotante, o sea, que no esté conectado a la red, él para su funcionamiento propio, todo su tema electrónico, necesitaría sumarme una batería o algo que lo alimente a él propiamente, o él se alimentaría directamente de los paneles. Directamente acá, tanto el regulador como el inversor obtienen la energía de las baterías. Por eso cuando usted viene y mira Sí. la especificación de cada uno de estos elementos, Ujú. dice del 90%, 95%. Mm, El otro porcentaje lo utiliza para su autoconsumo. ya, ya. Y digamos que uno no instale baterías, solo los paneles, o sea, que no requiere las baterías para la noche, un Como en ejemplo. este caso, ¿sí? Sí, tendría que estar conectado a la red. Ahí Ok. sí, claro, ahí está conectado a la red. Porque claro, usted no se puede quedar por la noche sin Sí. suministro energético. Entonces acá la idea, de día utiliza esta y de noche Ujú. utiliza la red eléctrica. Eso. Acá no hay Sino que yo, baterías, vea, ajá. que Sino es que lo yo pregunto más, eso, ¿no? En el, son las instalaciones más frecuentes. ajá. Ujú. En el caso de que yo no tenga baterías y no quiera conectarme a la red, él se alimentaría propiamente para su funcionamiento de los paneles. Sí, señor. O de la red. Mm, ya, ya, ya. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, con gusto. Edward, No, se me olvidó bajar la mano. listo. Entonces acá nos dice cómo está conectado, si es on grid, nos dice las características. Esto se los pongo más a modo de repaso para que ustedes después vayan y miren eh, nuevamente y comparen sobre todo con los datasheets. Yo ahorita les comparto eso. Esto simplemente es un resumen que yo hago ahí para que ustedes tengan esa información eh, ahí a la mano y no les toque ir a buscar, si no es una guía. Es una guía. Usted puede hacer su catálogo y hacerlo a su manera. Acá nos dan datos. Estos datos a veces no están completos. A veces pues tienen también sus errores. Eso también es bueno porque usted puede detectar acá cosas que de pronto no son del todo ciertas. Tenemos acá los inversores híbridos. Entonces, en un sistema híbrido, usted va a estar conectado eh, tanto a la red eléctrica, pero va a tener batería. Entonces, acá sí se puede dar el caso que usted pueda inyectar a la red eléctrica. Si usted tiene acá un exceso de energía, usted la puede inyectar a la red eléctrica. Entonces, cada uno de estos inversores va a tener pues sus características especiales, dependiendo también pues de la inversión que usted haga. Esto existen de diferentes gamas. Entonces, también ahí en el mercado ustedes pueden ir a mirar qué tipos de inversores hay. Acá pues en el momento estamos mirando cuáles son esos tipos de conexiones, pero en el mercado usted puede encontrar muchos inversores. Entonces, usted puede encontrar algo como esto, inversores de onda pura senoidal, que es lo más utilizado, donde a la salida, si usted va y mira con un aparato especial, con un analizador de redes o un osciloscopio, le va a dar esto, que es lo ideal. Cuando usted tiene acá cargas delicadas, usted va a utilizar un inversor de este tipo. Entonces, las aplicaciones comunes son fuentes, las UPS, que son fuentes ininterrumpidas, y aparatos que usted detecta que no pueden tener ningún ruido en la señal, como por ejemplo este. Entonces, este inversor de onda modificada va a ser más económico, va a tener acá pequeños ruidos, pero esos ruidos pueden llegar a ser tolerables
dependiendo de lo que usted necesite. Entonces, algo que no sea sensible, alguna herramienta, la iluminación, que no sea tan sensible, pero usted no va a ir a conectar, digamos, algo médico, los computadores, televisores que necesitan que esa onda de tensión sea limpia, que sea lo más sinusoidal posible. Lo mismo los motores, cargas electrónicas delicadas. Eh, y mucho menos esta, una onda cuadrada. Esto ya sería algo, una aplicación muy específica, donde tenga algo que no tenga que ver tanto con electrónica, sino resistencias puras para calentar, bombillos incandescentes. Entonces esto también, estos bombillos pues ya también están en decadencia, ya la mayoría pues son LED. Entonces fíjese que esta la podríamos utilizar donde usted necesite solamente algo para calentar, carga netamente resistiva, le podría servir. Entonces esto cada vez está menos en el mercado. Ya lo ideal es comprar inversiones que le vayan a dar esta calidad de energía. Entonces esta tecnología va desapareciendo, como van a ir desapareciendo también lo que hablábamos ahorita de las baterías. Listo, entonces ahí queda resumido lo que hablamos el día de hoy. Acá hay otra tecnología que son los microinversores, que hacen el mismo trabajo del inversor, pero de manera individual. Entonces acá tenemos un inversor para 4 paneles. Acá cada uno de los paneles va a tener su propio inversor. ¿Esto qué conlleva? Que si hay algún daño, si hay alguna eh, percance individual, entonces solamente se va a detectar la falla en esta parte. Si hay una sombra, lo que habíamos hablado la vez pasada de las sombras, si hay una rotura, si hay una suciedad, entonces solamente se aísla esta parte. Obviamente cada de estos elementos pues va a aumentar el costo de la instalación, no solamente por el inversor, sino por todo lo que conlleva acá, la parte de la instalación. Eh, en muchas granjas solares se utiliza, no tanto individualmente, sino eh, uno cada 3 o uno cada 2, dependiendo pues del criterio del diseñador. Lo ideal sería uno por cada panel, que a eso va también la tecnología, la evolución de la tecnología. Parece que va a venir incorporado en el propiamente dicho en el panel. Listo, no sé si tengamos más observaciones, preguntas, aclaraciones. Profe, esos son los famosos string. El string es lo que nosotros entendemos por la conexión en serie de los paneles. Eso es un string, una cadena. Esto es un string, la conexión en serie de estos 4 paneles. A eso es lo que llamamos cadena o string. Entonces, si uno de estos falla, se daña todo el string. Lo que hace el inversor es minimizar ese daño. Les comparto ahí por última vez el formulario de la asistencia. No sé si tengamos más observaciones. La idea es que ustedes revisen esto, hagamos trabajo autónomo. Igual ahí queda la grabación.